Buenos días nuevamente a todos. En la jornada de hoy vamos a seguir analizando la unidad 4 en particular, ¿sí? Nos habíamos quedado específicamente en la jornada pasada, ¿sí? De una guía para buscar las informaciones dentro de las conversaciones que nosotros vamos a tener con los actores relacionados, que dijimos que eran los competidores, que eran los clientes y los proveedores, ¿sí? Y habíamos dicho básicamente que esta guía estaba compuesta por 5 preguntas, ¿sí? Habíamos dicho que primero era que la persona me cuente, ¿sí? Sobre esa situación o esa necesidad que tiene o que necesita cubrir, ¿sí? En punto 2 habíamos dicho que eran también que esa persona nos cuente los problemas con los que se suele enfrentar dentro de esa situación determinada en la que vive, ¿sí? O de esa necesidad que tiene. En el punto 3 habíamos dicho que teníamos que ver también qué tan seguido ocurría ese problema. Si era cada semana, si era cada mes o si era cada año quizás, ¿sí? Para saber también en qué volumen yo le voy a vender a esa persona, ¿sí? Entonces también tengo que saber qué tan seguido tiene ese problema. También cómo es que actualmente se enfrenta a ese problema y entonces nosotros le vamos a sacar la información a esa persona de dónde está comprando el producto, está adquiriendo el servicio, ¿sí? Si le voy a sacar ahí, voy a determinar también quién es mi competencia en ese punto, ¿sí? Y en el punto 5 habíamos dicho que podía ser qué solución nos gustaría que hubiera para este problema. Es decir, qué busca ese cliente, ¿sí? En el producto o en el servicio específicamente que nosotros estamos ofreciéndole, ¿sí? Entonces, ¿qué le gustaría a él que tenga mi emprendimiento? ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que busca esa persona en mi emprendimiento en relación con los demás que se encuentran en el mercado? Es decir, siempre que ustedes visionan a básicamente visionan, podríamos decir, a un emprendimiento, siempre tienen que ver un punto que diferencie a su producto o a su servicio de los demás productos que se encuentran en el mercado, ¿sí? Es decir, necesariamente yo debo definir qué es lo que va a identificar mi producto de los demás dentro del mercado. Eso puede ser quizás un servicio de postventa, puede ser quizás un servicio de atención al cliente diferente, por ejemplo, al ingresar a mi emprendimiento, que las personas se encuentren específicamente con café y jugos, por ejemplo, dentro de mi local. Y esa atención diferencial hace que mi producto sea totalmente distinto a todos los que se encuentran dentro del mercado, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso. Y entre cada una de estas preguntas que vamos a hacer, ¿sí? Siempre es importante que yo le pregunte al cliente o al competidor o al proveedor del por qué cada una de esas cuestiones, ¿sí? Para identificar también qué lo hace diferente uno del otro. Quizás me diga que él adquiere el producto o servicio de 2 lugares. Entonces, uno de esos 2 lugares, le pregunto, ¿por qué compras de este lugar y por qué compras de este lugar? Y me va a decir, bueno, de este lugar compro porque tiene más variedad. De este lugar compro porque me parece que son más resistentes, ¿sí? Entonces, yo también ya le estoy determinando, estoy indagando del por qué compra de mi competencia. Entonces, ya sé yo también cuáles son los puntos diferenciales de mi competencia, ¿sí? Para hacer las preguntas, yo tengo varias opciones, ¿sí? Pueden hacerle tanto de preguntas cerradas, ¿sí? O también de preguntas abiertas. ¿A qué me refiero con preguntas cerradas y con preguntas abiertas? Bueno, las cerradas son preguntas que yo voy a plantear de un modo, ¿sí? A que la persona me pueda responder sí o no, ¿sí? Y en cuanto a las preguntas abiertas en particular, ¿sí? Hablamos necesariamente de una pregunta que él va a tener una diversidad o amplitud de respuestas que dar. No va a poder decirme solamente sí o no. Hablando de un punto en específico, ¿qué color de prendas usas en las épocas de Navidad? Va a tener que darme una pregunta, va a tener que darme una respuesta concreta, pero no va a poder decirme sí o no.
En cambio, si yo le pregunto, ¿usas colectivo? Me va a poder decir sí o no. Entonces, si le pregunto de esa forma, va a ser una pregunta cerrada. Si le pregunto de una forma que tenga una amplitud de respuestas, entonces hablamos de las preguntas abiertas, ¿sí? Entonces, decimos que la pregunta cerrada requiere un sí o un no, ¿sí? Como un simple dato de respuesta a esa pregunta que yo le estoy haciendo. Ahora, si es abierta, no puede contestarme con un sí o con un no y su fuerza estriba en solicitar cierta información ya sobre las emociones y los pensamientos que tiene esa persona, ¿sí? Hablamos ya de preguntas abiertas. Entonces, al yo verificar la calidad de las preguntas, ¿sí? Primeramente, tengo que hacer preguntas asertivas. Es decir, que esa persona efectivamente pueda comprender, pueda también quizá entender la amplitud y por sobre todo contestarme. Y contestarme con la realidad, no contestarme porque me tiene que contestar nomás, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso sería ya, está ya dentro de la tarea que ustedes tienen en plataforma, sería básicamente redactar 5 preguntas relacionadas a cada uno de los actores, competidores, clientes y proveedores, ¿sí? Y básicamente también definir cuál sería la forma de contacto que yo voy a tener, es decir, dónde voy a encontrar a ese competidor, a ese cliente y a ese proveedor para poder hacer las preguntas y cómo voy a encarar ese cuestionario. Se pueden hacer de diversas maneras. Puedo hacerlo frente a frente, puedo hacerlo vía WhatsApp, puedo hacerlo vía formulario de Google. Hay diferentes formas de llegar hasta esa persona para poder hacerle esas preguntas, ¿sí? Aquí está una guía básica para buscar la información en las conversaciones. Primeramente, lo más importante es evitar inducir a una respuesta, ¿sí? Todo lo que esa persona nos va a decir debe ser de manera espontánea. O sea, nosotros no tenemos que obligarle a esa persona a que nos responda, sino esa persona por su propia voluntad tiene que responderlo y tiene que hacerlo de forma espontánea, ¿sí? Libremente. También debo crear situaciones hipotéticas para cada tipo de actor, ¿sí? Para lograr recolectar la información que necesito, ¿sí? Entonces es importante que esa persona se identifique con lo que yo le estoy preguntando y por sobre todo, que aparte de identificarse con lo que yo le estoy preguntando, me proporcione la información y no crea que yo voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de los competidores, siempre tengo que ver cómo voy a redactar las preguntas porque ese competidor puede identificar que yo voy a hacer su competencia y darme, obviamente, los datos erróneos, ¿sí? Entonces, nunca cuentes tu idea de solución ni trates de vender nada dentro de esa búsqueda de información que estamos haciendo, ¿sí? También conversa con una persona a la vez y no en un grupo, ¿sí? Hazlo en persona, como les decía, frente a frente, puede ser por correo electrónico, por WhatsApp, por formulario de Google, dependiendo, básicamente. Tenemos actualmente muchísimas herramientas que nos permiten redactar justamente todo lo referente a preguntas, encuestas para llegar hasta ese cliente o hasta ese competidor en particular, ¿sí? En caso extremo, también podemos usar algún tipo de chat vía WhatsApp, ¿sí? En caso de no tener quizás tiempo para redactar una herramienta mucho más extensa. También escuchar mucho, en cuanto más hablen, mejor. Es decir, cuanto más información me den, es mucho mejor. Y por lo general nosotros debemos hablar lo menos posible y tratar de hacer escucha activa, escuchar atentamente lo que nos dicen. También debes tratar de recordar absolutamente todo lo conversado y en qué nos puede servir. Y si la conversación se desvía, debemos seguir la corriente y preguntarle más, descubriendo quizás también nuevas cosas que incluso podríamos llegar a no haber pensado hablar o tocar ese tema con ese cliente, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta algunas de estas cuestiones a la hora de ustedes entrar en conversación con ese cliente o con ese competidor específicamente o con el proveedor, ¿sí? Entonces es importante que yo deba identificar con quién voy a conversar, ¿sí? O sea, debemos saber con quién vamos a conversar
según la necesidad o según la idea de negocios que yo tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa idea, lo que vamos a hacer con esa idea sería validar esa idea, ¿sí? Entonces es importante conocer con quién estamos hablando y cuál sería el contacto que vamos a tener con esa persona y si nos va a suministrar o no una información importante. Entonces, identificar con quién conversar de la idea, ¿sí?, de negocio o de innovación. Primeramente tenemos que hablar con mi cliente potencial, es decir, específicamente con el que me va a comprar ese nuevo producto o ese nuevo servicio que yo voy a poner a disposición dentro del mercado. Entonces, ejemplo, asumimos el rol de interesados en nuestras ideas e indagamos todo sobre ese caso, ¿sí? Entonces, le consultamos, por ejemplo, ¿escuchaste alguna vez sobre esto? ¿O estás buscando esto? O quizás también yo le puedo plantear de este modo, y este modo también es muy interesante. Le puedo plantear como que yo estoy buscando eso dentro del mercado. Y le digo, yo estoy buscando X cosas. ¿Será que vos sabes dónde puedo conseguir eso? Y ahí quizás me digas, no, eso no se vende por aquí. Entonces ya tengo una noción o una idea de que efectivamente esa idea que yo tengo no hay dentro del mercado o dentro de ese lugar en particular. O la vez pasada vi en un lugar X producto, ¿sí? Y le consulto, ¿vos utilizaste eso alguna vez? Y me va a decir sí o no. ¿Y qué te pareció? O si me dice que no usaste, ¿y por qué no usaste? Entonces yo le estoy indagando eh, sobre un punto particular a ese cliente para saber si me va a comprar o no el producto o servicio que yo estoy poniendo a disposición suya dentro del mercado. Entonces, no debemos presentarnos nosotros como un vendedor, ¿sí?, que obviamente requiere validar su idea de negocio, sino debemos hacerle como que nosotros también somos consumidores y queremos quizás probar nomás ese producto para que obviamente esa persona no salga huyendo porque o yo pienso que somos vendedores, entonces quizás no me va a dar la información que yo estoy buscando. Y en cuanto a la calidad de la materia prima, siempre vamos a hablar con nuestros proveedores. Y en este caso también es importante que debemos tratar siempre de indagar qué tipo de materiales son los más llevados por nuestros competidores y por qué, ¿sí? Sin preguntarle quizás directamente por tal o cual competidor, sino en términos generales. ¿Por qué suelen llevar más de esto y menos de esto? ¿O qué características tiene este producto que diferencia al otro producto? Por ejemplo, si voy a comprar un pegamento y hay una diversidad de 5 pegamentos en plaza. Y me dice, justamente esa persona que me va a vender, me dice a mí, bueno, este es el que más se lleva. Y yo le voy a preguntar, bueno, ¿y por qué ese más se lleva? Bueno, entonces, para saber yo, básicamente, por qué la otra empresa está usando ese, bueno, ese pegamento debe tener ciertas características que los diferencian de los demás dentro de ese mercado, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta eso.